Les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 24. Cuando el telón cayó ese viernes, la oscuridad de la crucifixión descendió sobre toda la tierra. En ese momento muchos cambiaron de parecer. Otros se lamentaban, otros estaban profundamente tristes. Pero con la muerte del Señor Jesucristo cambiaron conceptos, cambiaron vidas, cambiaron ideas. Como el centurión que estaba a un lado del Señor Jesucristo, que lo estaba guardando, cuando vio ese tremendo terremoto que sacudió la tierra y todo lo que había sucedido en esos momentos, únicamente exclamó: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Todo indicaba hasta ese momento que el príncipe de este mundo, Satanás, había logrado lo que buscaba: matar al Hijo de Dios. Todo parecía que el príncipe de las tinieblas sobre el Hijo de Dios se había consumado. La victoria era de Satanás. Casi estoy seguro que en esos momentos había fiesta en el infierno, porque por fin habían matado al Creador, al que dio la vida, al que hizo el mundo, al que hizo el universo. Después de haberlo crucificado, ahora había gozo en el infierno. Todo en ese momento había acabado. Los discípulos del Señor Jesucristo tenían sus corazones despedazados. Sus esperanzas, ¿en quién las habían puesto? A fin de cuentas, sucumbió en la cruz. Como aquellos dos que iban caminando camino a Emaús, ¿recuerdan? Iban comentando todo lo que había sucedido y no habían entendido cuál era el propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo. Pero había una pesadez en su corazón. Tenían el entendimiento nublado. No era necesario que el sol no estuviera y que fuera un día nublado y quizá lluvioso. Con la turbulencia que había en sus pensamientos y en sus corazones, era más que suficiente. Uno al otro iban comentando todas estas cosas, y entre ellas dijeron: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. No lo habían entendido. Y quizá muchos de nosotros aún no entendemos el por qué el Señor tuvo que subir a la cruz. Estos estaban pensando todavía que venía el rey de Israel a quitar la bota opresora de los romanos. Y a eso no vino Jesús. Jesús vino a quitar el yugo opresor del pecado y de la muerte. Pero no lo habían entendido. Ellos esperaban, ¿verdad?, un rey, como lo predicamos hace 8 días, que entrara en un brioso corcel. Pero no. Siempre me he puesto a pensar, si el Señor hubiera entrado así, seguramente lo hubieran recibido, pero ese no era el fundamento. Quizás se hubiera presentado con los ejércitos, como la gran mayoría de los reyes, o todos en aquel tiempo lo hacían, hubiera conquistado, pero no el corazón de su pueblo. Sus voluntades las hubiera conquistado, pero a la fuerza y no por amor. Sin lugar a dudas, sus discípulos estaban experimentando el sábado más largo de toda la historia. Reunidos en una casa, escondidos, temerosos de que iniciaran una persecución en ese momento. ¿Dónde estaban sus sueños, sus esperanzas destruidas?
Todo aquello se había perdido, todo por lo que habían vivido al menos los últimos 3 años de su vida. ¿Se imaginan cómo han de haber sido esos 3 años? Gloriosos para ellos, algo nuevo todos los días. Quizá hoy el Señor iba a levantar a algún muerto, quizá le iba a dar la vista a un ciego, quizá iba a sanar a algunos de lepra, o todavía algo más profundo, quizá iba a quitar la amargura de muchos, el temor, el miedo. Los discípulos todos los días estaban a la expectativa. ¿Qué va a hacer hoy el Señor? ¿Qué nos va a enseñar? ¿De qué nos va a platicar? Estamos ansiosos por escucharlo. Ahora se sentían solos, abandonados. Su maestro ya estaba muerto. Ya no le verían más. Ya no habría milagros. No más predicaciones desafiantes, pero al mismo tiempo alentadoras. Desafiantes como: ustedes habían oído esto, pero yo les digo, hagan un cambio en sus vidas. Esa era la predicación del Señor, pero también de ánimo. Cuando iba y sanaba a aquellos y los levantaba. Hace poco predicamos del paralítico que fue descendido por el techo. Híjole, qué tremendo. Pero ahora el maestro ya no está. Ya no se sentarían alrededor quizá de la fogata en la noche a escuchar cómo hablaba. Todo lo que él quería compartirles antes de dormir. Siempre había una palabra del Señor para ellos. Ahora ya no. Estaban tan acostumbrados a escuchar su voz que esa voz, según ellos, se había apagado para siempre. Pero había un hombre que yo me he identificado mucho con él, y casi estoy seguro que usted también. Pedro. ¿Se imaginan cómo se sentiría en ese momento? En el momento en que él pudo haber dicho: sí, yo estaba dispuesto a morir con él. Se acobardó y lo negó. Quizá el sábado, ¿verdad?, que era el día de reposo, escondidos. Pero Pedro no nada más estaba escondido en una casa. Él quería encontrar en ese momento un refugio donde nadie lo viera, porque se había cumplido lo que el maestro le había dicho. ¿Cómo se habrá sentido Pedro? ¿Culpable? Sí. ¿Qué habría en su corazón en esos momentos? Yo no sé si usted puede imaginarse lo que sentía Pedro. Tenía amargura, tenía dolor, remordimiento. ¿Usted puede sentir esto? Yo estoy seguro que usted lo ha experimentado, yo también. Simplemente cuando hemos negado al Señor. Y muchas veces no lo hacemos de palabra, pero lo hacemos con nuestros hechos, con nuestras vidas. Pedro se sentía en ese momento el más miserable de todos. Seguramente los demás discípulos no le dijeron absolutamente nada. Quizás si hubieran sido bautistas, yo creo que sí. Por tu culpa, lo negaste, no que muy valiente. No, tenemos que aprender que cuando alguien cae, debemos de estar nosotros ahí para sacarlo adelante. Es lo que dice la palabra. Y estoy completamente seguro, aunque la Escritura no lo dice, que aunque estaba Pedro en esa situación, los demás ni siquiera lo veían de reojo. No se trataba de eso. No se trataba de darle un arma para que acabara con su vida. Pero era un sábado muy largo. Estaba sumido en sus pensamientos. Lo negué. Y no solamente una vez, sino 3 veces, como él me lo dijo. Verdaderamente que se trataba de un sábado muy, pero muy largo. Le falló a su maestro.
La Biblia nos habla de que cuando lo identificaron, y me gusta, ese es otro tema de la predicación, pero cómo lo identifican que andaba con Jesús, me impacta. Una de las razones por las cuales lo identificaron es por la manera de hablar. ¿A usted lo identifican en su trabajo, en la escuela, donde está, por su manera de hablar? ¿O decimos las mismas linduras de palabras que todos los demás? Oye, tú eres diferente. Te vimos con... No sé de qué me estás hablando. Lo negó. Se sentía realmente muy triste. Pero dice que cuando lo negó la tercera vez, su mirada y la mirada del Señor Jesucristo se cruzaron. Ay, no quiero ni pensar. No quiero ni siquiera pensar por un momento que muchas veces cuando yo caigo y volteo al cielo, Dios me está mirando y me siento miserable. Te fallé, Señor. Dice que después que lo negó, hay algo que me impacta, que al final vamos a ver de qué manera Dios trabaja de una manera tan hermosa en nuestras vidas a pesar de que caemos. Pero dice que cuando lo negó la tercera vez, Pablo lloró. Pero lloró de una manera muy particular. La Biblia dice que lloró con amargura. Te fallé. Nadie podía consolarlo. Llorar con amargura es que me siento el más miserable de todos, porque en el momento preciso le fallé a mi maestro. Ese día el apóstol Pedro se fue lleno de amargura, lleno de llanto. Pero ahora algo maravilloso estaba preparando Dios, algo que iba a cambiar las vidas para siempre de estas personas. Un evento totalmente milagroso. Hoy la gente, ¿verdad?, todavía quiere ver milagros. Y yo nada más tengo que ir al espejo para ver el milagro de Dios, de que estamos bien. Y aunque no me vea un día en el espejo, me voy a ver cara a cara con el Señor. Algo milagroso estaba preparando Dios para ese día. Un milagro que no únicamente cambiaría la vida de todas aquellas personas, sino que cambiaría el rumbo de este mundo para siempre. Versículo 1 del capítulo 24. Léanlo conmigo. ¿Cómo dice? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, el 2 también, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Se dirigían juntas, muy de mañana, iban con un corazón también triste. Este grupo de mujeres que durante mucho tiempo estuvieron sirviendo al maestro, ahora iban nuevamente juntas, pero nadie decía nada. ¿Para qué comentar? Como que cada quien estaba, ¿verdad?, digiriendo su dolor, su tristeza. Sabían a lo que iban, sí, a ungir el cuerpo del maestro, pero iban calladas. Quizá uno que otro comentario se harían una a la otra. Se dirigían juntas, meditando en sus corazones lo que habían visto. ¿Qué habrá habido en sus pensamientos en ese momento? Pueden ser tantas cosas. Quizás se sintieron frustradas, seguramente que sí. ¿Se sintieron abandonadas? Claro. Por primera vez, después de miles de años, un varón vino a darle el lugar que desde un principio Dios le dio a la mujer. La mujer no tenía valor en ese entonces. Todavía hay autoridades que piensan eso. Pero ellas
ellas habían sido valoradas. No sé qué pasó después con la mujer adúltera, no lo sé. Pero nunca en su vida, estoy seguro, esta mujer adúltera se había encontrado con un caballero como Jesús. La trató con amor, la trató con cortesía. Estas mujeres ahora, si antes se sentían abandonadas, ahora todo había acabado. Seguramente no podían olvidar la imagen del Salvador del mundo, cómo fue castigado, porque en cada uno de los eventos que se llevaron a cabo ese viernes, ellas estaban ahí presentes. Cuando lo atraparon, cuando lo llevaron al pretorio, cuando lo golpearon, cuando lo sacaron y cargó la cruz, cuando ascendió hasta el monte de la calavera. En todos esos momentos estaban las mujeres. Por eso la mujer tiene un lugar tan especial en el corazón de Dios. Varones, ¿nos queda claro esto? Es tiempo de tratar a nuestras mujeres con todo amor y con toda delicadeza. Pedro, un varón pues tremendo, ¿verdad? Sí, de doble ánimo, pero era violento. Cuando llegaban a apresar al Señor Jesús, ¿qué hizo? Sacó, ¿verdad?, una espada y le cortó ahí la oreja a un varón de nombre. No era manco, le faltaba la oreja, no el brazo. No, sí era manco, ¿verdad? Y el Señor inmediatamente tomó la oreja y se la puso. Ese Pedro violento después escribe y dice: varones, escuchen, traten a sus esposas como si fueran un vaso frágil. El Señor vino a darle realce a la mujer. Por eso ahora se sentían tristes. ¿Cómo olvidar todo lo que había pasado? Lo habían golpeado, como ellas estaban presentes cuando cada clavo fue perforando sus preciosas manos y sus pies. Ahora con gran tristeza se dirigían a la tumba del Hijo de Dios. Ellas y un varón estuvieron al pie de la cruz ese viernes. El discípulo amado, como una prueba de su amor, de su devoción y respeto, ahora estaban movidas para ir a ungir su cuerpo. Ya el Señor con anterioridad les había hablado acerca de que iba a morir, de que iba a estar como Jonás, ¿verdad? 3 días, ¿dónde estuvo Jonás? Y el Señor dice: así voy a estar, pero ¿saben qué? Voy a salir victorioso. No lo habían entendido. ¿Se ha preguntado cuántas cosas de la palabra de Dios usted no entiende? ¿Muchas? Una vez les hablé acerca de esto. Hay muchas cosas que usted no entiende de la Biblia, pero las que entienda, vívalas. ¿Para qué andamos buscando? Es que no entiendo esto del Apocalipsis. El Señor te pide que lo ames a Él y que ames a tu prójimo. Ellas no lo habían entendido todavía, aunque el Señor ya les había hablado acerca de esto. Iban pensando, ¿verdad? Aquí en el versículo 2 ya vimos que la piedra fue removida, pero ahí en Marcos, ahí en el capítulo 16, no lo busquen, ellas también iban meditando: ¿y quién va a mover la piedra? Era una piedra que, según los estudiosos, pesaba más de media tonelada, era redonda, y la ponían en un canal de arriba hacia abajo, para que una vez que introdujeran el cuerpo, pudiesen deslizarla sin cargarla y pudiera sellar con precisión la tumba. Ellas iban pensando: ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Dónde están los discípulos? ¿Dónde están los apóstoles? Brillaban por su ausencia. Ellos sí estaban en una depresión. Así que las mujeres no únicamente tienen depresión. Ahí vemos hombres que caemos en depresión y caemos fuertes. A ver, hombres, ¿cuántos de aquí se deprimen fácilmente? A ver, levanten la mano los hombres que se deprimen. Allá está mi hermano Tony, y los demás son mentirosos.
Nos deprimimos, simplemente estamos en el día 13, 14 de la quincena y no tenemos, y andamos felices. No, estoy feliz, me voy a ir caminando hasta el trabajo hoy, son 40 kilómetros. No, nos deprimimos por muchas cosas, aún más que las mujeres. Y más cuando se trata de los hijos. Y en ese momento los hombres brillaron por su ausencia. ¿Quién va a quitar la piedra? Pero qué hermoso, porque el verso 2 dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Ahora, se trataba de una sorpresa hermosa. Fueron dos sorpresas. Primero, la muerte del Señor Jesucristo. Y segundo, la piedra está removida. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Verso 3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¡Otra sorpresa! ¿No les bastó haberlo matado? ¿Que hasta se lo llevaron? ¿Cuál habrá sido su sorpresa más profunda al no ver el cuerpo? ¿Estaba vacía la tumba? No. Estaban los lienzos, estaba el sudario. Si se lo hubieran robado con todo. Ahora, no estaba solo a la tumba. Verso número 4, léanlo conmigo. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. 5. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Encontraron la tumba vacía. Y como mencionamos, para colmo, el cuerpo ya no estaba. Quizá entraron algunas en desesperación. La muerte y después ya no está. ¿Qué pasó? ¿De qué se trata? ¿Por qué ahora esconden el cuerpo? La sorpresa de la piedra, la sorpresa de la tumba vacía, y gracias a Dios porque ninguna de estas mujeres era cardíaca, porque de pronto dice que dos ángeles se les aparecieron. Yo no sé cómo reaccionaría usted si se le apareciera un ángel. ¿Cómo reaccionaría? ¿Lo han pensado? Digo, mi esposa ya se acostumbró todas las noches cuando llego. Esa risa no me gustó, Vic. Una sorpresa más. Los ángeles estaban ahí. La piedra habría sido quitada. Pero qué hermoso lo que los ángeles les dicen, dándoles un mensaje convincente, poderoso. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están tristes? Y hay una pregunta hermosa. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué? Yo sé que los mexicanos somos muy dados a muchas costumbres y muchas cosas. Todos tenemos, ¿verdad?, seres queridos que alguna vez fueron depositados en la tierra, fueron enterrados. Yo he ido muchas veces a los panteones, pero nada más a depositar a alguien. Nunca regreso. Porque ahí no están nuestros amados. Nuestros amados que creyeron en Jesús están en el cielo. Y muy curioso, lo digo con todo respeto, ¿a dónde va a ir, hermano? Voy a ir a ver a mi papá al panteón. Me lo saluda, por favor. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No se los había dicho ellos? Vean cómo dice el versículo número 6, por favor. Dice, no está aquí. Y luego, ¿qué dice? Sino que ha resucitado. Les vuelven a mencionar. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Verso 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿No les había dicho ya esto? Se les había olvidado. A los discípulos no se les había comentado varias veces, hasta la reacción del apóstol Pedro. No, Señor, si tienes que ir a la muerte, yo voy. ¿Sí?
Se levantó el hermano Pedro, ¿verdad? Pero dijo, pies, ahora los necesito, vámonos, tenemos que huir de aquí. Ellos ya sabían. ¿Qué me dice esto? ¿Cuántas veces habrán escuchado predicar al Señor Jesús? ¿Cuántas veces? Hagan más o menos cuentas. 3 años. En 3 años, ¿predicaba todos los días Jesús o tenía semana inglesa? Todos los días. ¿Predicaba una vez al día? ¿Cómo cuántas veces escucharon las predicaciones? ¿Cuántas? Miles de veces. Aquí la pregunta es, ¿cuántas veces has escuchado predicaciones y tu vida no cambia? Por eso no juzguemos a los discípulos. Ay, pues ya les había dicho el Señor. Sí, a ti te ha dicho que perdones a tu esposo y no lo perdonas. A ti te ha dicho que ames a tu esposa y no la amas. ¿Cuántas predicaciones? Haga cuentas, ¿cuántas predicaciones ha escuchado usted desde que se convirtió al cristianismo? ¿Cuántas? Yo no sé quién sea el de mayor edad aquí, pero ¿alguien tiene 40 años de cristiano? Levante su mano. 40 años, 50, 50, 60. No, ya los de 60 creo que fueron a contestar allá cuando se pasó lista. ¿Cuántas predicaciones tengo que escuchar para que yo entienda qué demanda Dios de mí? Ellos escucharon tantas predicaciones y no habían entendido que Jesús tenía que morir en esa cruz. Pero no nada más eso, sino que iba a resucitar al 3er día. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Hermosas palabras de consuelo, de alegría. Por eso, y lo digo con todo respeto, no entiendo por qué en muchos templos en nuestro México tienen todavía un Cristo crucificado, con una cara de agonía, de muerte, cuando mi Cristo resucitó. Cuando mi Cristo venció la muerte y salió con gloria y poder. ¿Por qué he de tener una imagen de un Cristo sufriente cuando Él venció? Por eso cuando estábamos y hemos estado ya juntos en muchos cultos de coronación, y la gente se pregunta, ¿y por qué cantan ustedes en los funerales? Si hay tristeza en nuestro corazón por alguien que parte, pero hay gozo porque sabemos dónde está. Ese es el gozo. El mismo Pablo dice, yo ya no sé qué escoger, si seguir con ustedes o irme con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. La muerte fue vencida. Palabras de consuelo. Ya no estaba el Cristo sufriente, ahora el Cristo victorioso. Ya no está clavado en una cruz, sino resucitó con gloria y majestad. ¿Sabían ustedes que hay alrededor del mundo hay muchas tumbas que son muy famosas? Muchas, muchas. ¿Cómo quién? Pues tal vez como la de John F. Kennedy, la de Carlos Marx, la de Abraham Lincoln, la de Shakespeare, la de Benito Juárez. ¿Saben por qué son famosas? Por quienes están ahí enterrados. Pero la tumba de Jesús es famosa por quien no está ahí. Es la gran diferencia. Por eso no tenemos que ir a Tierra Santa y visitar la tumba. ¿Para qué? Si no le llevo flores, y lo digo con todo respeto a mi abuelita que está en el Panteón Dolores, ya no vale la pena. El Cristo en el que nosotros creemos venció a la muerte y ahora está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Cuando el Señor purificó el templo, ¿se acuerdan que cuando iban saliendo de ahí del templo,
¿Qué le decían los discípulos? Mira este templo, se tardaron tanto y mira qué piedras. ¿Se acuerdan qué les dijo el Señor? Destruyan este templo y yo lo edificaré en 3 días. ¿A qué templo se estaba refiriendo? A su cuerpo. Pero los fariseos, ¿verdad? Como no conocían las Escrituras, pero no querían entenderlas, pensaban que iba a destruir el templo y lo acusaban de que iba a destruir el templo de Jerusalén. Verso 9, por favor, mis amados hermanos. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacob, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Se imaginan cómo salieron de ahí? Felices, contentas. ¿Cómo habían llegado? Tristes, apesumbradas, en agonía. Y ahora el Maestro había resucitado, cumplió lo que prometió. Hermano, todo lo que Dios promete lo cumple. Todo. Regresaron corriendo, gozosos. ¿Con quién fueron? Con los 11. Pero hay algo aquí muy particular. Vean por favor el 11, versículo 11, ¿qué dice? Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Cuánta gente hay todavía en nuestros tiempos que no cree que Jesús resucitó? Más adelante nosotros vemos que hay muchísimas pruebas indubitables, así dice la palabra, de que Cristo se estuvo apareciendo a sus discípulos, a las mujeres, a toda una población. Y todavía dice, resucitó de a de veras. Miren, si no hubiera resucitado, ni usted ni yo estaríamos aquí. Así de sencillo. Pero Él resucitó. Y para ellos era una locura. ¿Alguno de ustedes consideró la predicación alguna locura alguna vez? Obviamente, antes de conocer a Cristo. ¿Quién? ¿Sí? ¿Verdad? Decíamos, a ver, ¿cómo estás? Explícame bien. Muchos reaccionamos de esa manera. Ahora los discípulos estaban pensando, no, están mal estas mujeres. Pero dice, aquí en este evangelio no, que 2 de sus discípulos fueron y corrieron. ¿Quiénes eran? Pedro y Juan. Querían ellos cerciorarse que era una realidad. Pero fíjense que antes que esto sucediera, lean por favor el versículo número 12, es impactante lo que aquí dice. ¿Qué dice? Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos. ¿Por qué Pedro? Vamos a regresarnos un poquito, vámonos a Marcos, rápidamente, Marcos 16:7. Que también es un pasaje que nos habla acerca de la resurrección. 16:7, ¿ya lo tienen? Todos juntos dice, pero id, decid a sus discípulos, lo que dice, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Ay, a ver. Está bien, les avisamos a todos que resucitó. Pero ¿por qué mencionó aquí a Pedro? ¿Por qué? Ya en un momento vimos cómo se sentía el apóstol Pedro. Se sentía triste, se sentía en agonía, se sentía miserable. Ahora, no es que Pedro haya sido nombrado el líder, es una idea errónea que tiene la cultura mexicana y cierta religión popular. El Señor no dejó aquí a ningún representante. Bueno, la verdad que sí. Y es el Espíritu Santo. Pero nadie aquí en el mundo es el vicario de Cristo. Por favor, ¿dónde dice? Nadie puso a Pedro como líder. La palabra no nos dice, y recibiréis poder cuando Pedro sea el número 1 en la iglesia. No dice eso. ¿Recibiréis cuándo poder?
ahí en el capítulo 1 de Hechos. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Así que Pedro no era líder, yo digo, es más, ni tenía características de líder para empezar. No las tenía, de doble ánimo, enojón, de todo se enojaba, se peleaba, era cobarde, era retraído, era impulsivo. ¿Se acuerdan cuando se aventó a nadar al mar para encontrarse con su maestro? Pero qué hermoso. ¿Por qué no hacemos lo mismo todas las mañanas? Y nadamos hacia Dios. Tenía sed de Dios en ese momento, pero a nadie lo había puesto él como líder. Simplemente quería el Señor reafirmar a Pedro como uno más del grupo. ¿No decíamos en un principio? ¿Qué hizo el grupo? ¿Lo desechó? No. ¿Cómo me gusta, verdad? Cuando presentamos aquí a alguien, hace poco con nuestro hermano Pablo, y cómo pasaron ustedes y lo abrazaron. Ese es el papel de la iglesia. Pero aquí lo que me llama la atención en Marcos dice, y a Pedro, confirmándolo: Pedro, no estás fuera del grupo. Tú perteneces al grupo de los discípulos, al grupo de los apóstoles. Le estaba reafirmando el Señor que seguía siendo uno de ellos. La orden fue clara y firme, pero decía a sus discípulos y a Pedro, a pesar de que Pedro había negado al Señor. Cuando tú te equivocas, cuando yo me equivoco, Dios no nos desecha, Dios nos abraza. Cuando esta boca habla de más, Dios me perdona y me abraza. Cuando tengo actitudes hacia los demás de enojo, un rostro enojado, un rostro que nadie se me acerca porque no sé cómo vaya a reaccionar, Dios no me deja fuera. Dios me abraza y me trae nuevamente al grupo, sobre todo a Pedro. ¿Sería una buena noticia para él? Discípulos, ¿qué creen? El Señor resucitó, pero Pedro, nos dijeron los ángeles que a ti te dijéramos especialmente. ¿Cómo se habrá sentido Pedro? ¿Cómo se habrá sentido? ¿Seguía en su agonía? ¿Seguiría en su miseria? No, claro que no. Si la instrucción de los ángeles únicamente hubiera sido: decida a sus discípulos, ¿y qué vamos a hacer con este? No, ya ni le hagan caso. No. Por eso mencionó primeramente: vayan a los discípulos y vaya. Quizá Pedro dudó si podía todavía contarse entre ellos. Lo negué. Por eso el Señor tiene toda la razón al negarme a mí. Ir a Pedro y decirle que también está invitado al igual que a los otros. ¿Dónde se iban a ver con el Señor? Ya leímos. ¿En dónde? En Galilea. Vayan, allí es el encuentro nuevamente. Otra vez vamos a ver al Maestro. ¿Dónde va a ver usted al Señor algún día? En el cielo. En el cielo. Dos situaciones totalmente difíciles, pero al mismo tiempo gloriosas. La primera vez que Pedro se fue a su casa esa noche, ¿cómo se fue? ¿Cómo se fue? En agonía y sintiéndose miserable. Verso 12 lo volvemos a leer, por favor. Dice: pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. Lo que dice: y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Era otro Pedro. Cuando Jesús llega a mi vida es otro Alejandro. Cuando Jesús llega a mi familia es otra familia. Todos experimentamos amargura, todos experimentamos dolor, todos experimentamos tristeza. Pero cuando Jesús se hace una realidad en nuestra vida, cambia el panorama, calma mi visión, cambia mi perspectiva de lo que es el vivir verdaderamente para Cristo. ¿Cómo llegó usted esta mañana?
usted puede salir de aquí totalmente distinto de cómo entró, porque ahora su visión es otra. Jesús resucitó. Las mujeres iban corriendo, no me las imagino, pero quizá en el camino iban corriendo. Oigan todos, el Maestro resucitó, escúchenos. Sí, mucha gente ha dicho, están locas. Pero ¿saben qué? No se quedaron calladas. Había gozo en sus vidas, había gozo en sus corazones. Y yo pregunto al pueblo de Dios, ¿están gozosos porque Cristo resucitó? De veras, avísenle a su cara que están gozosos. Es más, dígale al que está junto a usted, Cristo resucitó, alégrate, dígale. Pero lo hacen como si fueran ustedes de pueblo, no es que Cristo resucitó. Allá atrás está un hermano y dice, alégrate hermano, Cristo resucitó. ¡Cristo resucitó! ¡Estamos gozosos! Dice Pablo que si Cristo no hubiera resucitado, vano que ustedes tuvieran pastor aquí, que estuviéramos reunidos aquí, estaríamos perdiendo el tiempo. Pero gracias a que Dios lo levantó de los muertos, esto cambió nuestras vidas y quiere cambiar esta iglesia para su honra y su gloria. Incline su cabeza y vamos a orar. Mi Dios, ¿cómo agradecerte? ¿Con qué podríamos pagar, Señor, el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? No hay manera de pagar, ni aun con nuestra propia vida, mucho menos con nuestras obras, que simplemente son trapos sucios delante de ti. Pero si en algo te sirven nuestros corazones, si en algo te sirven nuestras vidas consagradas a ti, Señor, porque este mundo necesita saber que Cristo resucitó, que la tumba está vacía, y que ahora, Señor, ahora está preparando un lugar para nosotros. Gracias, Padre. Gracias. Ayúdanos a recordar cada promesa tuya, cada palabra tuya, mi Dios, para que vivamos completamente, Señor, seguros de que nuestras vidas están en tus manos y que no hemos creído en vano, sino que hemos sido rescatados por tu gracia, por tu amor y tu misericordia. Gracias, porque bajó, Señor, de la cruz victorioso y ahora la tumba está vacía. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre del Señor Jesucristo.